Hola, qué bueno que están viéndonos, compartiendo este momento con nosotros. Estamos aquí como cada jueves. Estaremos hablando, discutiendo de algunos temas, tratando de explicar algunas de las cosas que nos pregunten en la semana, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo que está ahí medio en la boca de todos. Hablando de qué es Coneval, por qué estamos haciendo o por qué se está haciendo tanto alboroto de este organismo que evalúa la política social y un poco hablar sobre el crecimiento económico 0.1 importantísimo Y que hasta hemos parece tenido. redondeado, ¿no? Creo que lo redondearon. Yo creo que por ahí, fue así como redondeado, pero bueno. punto 4 sube a 1. Así pues. punto 009 sube a 1. Sube a 2. Bueno, si fuéramos estudiantes todos quisiéramos que subiera la calificación. Ya sé, pero aquí no. Pero bueno, entonces, como sabemos que por la boca muere el pez, Así que, pues, como nuestro grandioso presidente Andrés Manuel, muerte ok. a la 4T. Ok, ¿con qué quieren empezar? ¿Empezamos con empezamos Coneval? con- ¿Empezamos con Yo crecimiento digo económico? que estaría bien explicar un poco más acerca de lo que son los organismos públicos autónomos. Sí, sí, sí. Para entender un poquito más, porque finalmente algunos habrá quien entienda qué es Coneval o habrá escuchado estos días Estas qué es semanas. Coneval, pero hay otros que dicen, pues ¿y el Coneval qué? ¿De dónde Como, salió? como ¿Qué nuestro hace? flamante presidente que dice, es que el Coneval mide la pobreza, pero no incide en la pobreza. Pues no, baboso, pues no se trata de Luego eso. lo cita. Y dices, Ya sé. Entonces, justamente para tratar de ver qué es lo que sucede con estos organismos públicos, entonces yo creo que Tonatiuh es el que debe explicarnos un poco más el trabajo en un organismo público autónomo. Así Entonces, Ok. Tonatiuh, ¿vas? ex Le entro. empleado de derechos humanos. Así es, Cuéntanos. era asesor político en la presidencia. Ah, Oigan, a ver, pues. pues primero que nada, los organismos autónomos no siempre sabemos qué son, pero en realidad son instancias que gobierno mismo crea y que los mismos políticos crean, es decir, se crean constitucionalmente, quiere decir que los diputados lo crean, los senadores lo crean, y ¿qué pretenden? Realmente lo que pretenden es salvar una crisis de credibilidad, por ejemplo, cuando se crea el INE. Legitimar. Así es, o sea, cuando se crea el INE, Pero se ¿qué es, crean qué es legitimar? que la gente crea en las cosas. O sea, cuando es legítimo algo es cuando alguien lo cree. O sea, algo puede ser legal, que tiene que ver con que esté establecido en la Eso Constitución, es en una leyes, cosa. normas, etcétera, formales, y legitimar, pues, esta cuestión como de que tenga validez social, ¿no? Que sea avalado por un consenso social. Y ahí yo hago una anotación. Nosotros los mexicanos somos muy desconfiados. Somos muy desconfiados. Entonces, creamos organismos que Para reiterar algo Para- que se está para haciendo. revisar. para revisar, para verificar. Entonces, eso es lo que agrega la legitimidad o la credibilidad en Venga. nuestras instituciones. Entonces, Pues eso es continúa. lo que pasa, o sea, el mismo gobierno crea organismos que lo van a revisar a él mismo, es decir, como yo no me puedo revisar a mí mismo, como yo hago las elecciones, pero la gente no confía en que yo sea imparcial y que yo no meta mis manos, entonces voy a crear un Instituto Federal Electoral. ¿Qué va a ser? Va a ser ciudadano, aunque nombrado por los mismos políticos, pero va a ser ciudadano el consejo, y lo que va a hacer es organizar elecciones sin que el gobierno directamente meta la mano. Cuestión de derechos humanos. Creamos las comisiones, las defensorías de derechos humanos que anteriores eran procuradurías, y ¿qué es lo que hacen? Observar que nosotros como gobierno no violemos derechos humanos. Entonces, como se vería mal que yo mismo me juzgue a mí, entonces creamos organismos de los cuales sí les pagamos, aparte nombramos a los que presiden o los que están al frente de estos organismos, pero ellos son los que nos van a regañar a nosotros, nos van a observar a nosotros, nos van a decir qué hacer, nos van a evaluar. Estos organismos son así, y la verdad es que es muy difícil trabajar en uno porque esta dinámica política sobre quien te pone son los diputados, quien te pone son los senadores, pues como políticos Como siempre que esperan que quieren, le claro. responda, ¿sabes? Decía mi anterior jefe, que le mando un saludo, decía, no te pago para que me pagues, y eso es real, ¿no? O sea, ellos en la política siguen creyendo que los organismos... Para que me autónomos- pegues. No te pago para que me pegues. Sí, eso dije, ¿no? Para que me pegues, sí, eso es, ¿no? O sea, se trata de crear organismos que me revisen y no sean yo mismo, para que la gente crea en lo que está pasando. Y lo mismo Claro. lo decía el expresidente el secretario general del Coneval, el coordinador ejecutivo, Ujú. director ejecutivo Sí, sí, del Coneval, decía, pues en esos 15 años que yo llevo en Coneval, pues he perdido muchos amigos, porque justamente pasa eso, Esperan eso. de que Sí, esperan que como pues es mi compa, pues no me va a decir que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, pues ahí
Un saludo ahí. a Giovanni que nos está viendo. Claro, saludos, Jovas. Entonces, justamente pues es eso. Pero, ¿qué es Coneval, Shanat? Ok. Bueno, Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Se creó hace pues unos 12, 15 años. En este sentido de hacer una evaluación de los programas sociales, la incidencia que tenía, pero también como de ir buscando crear un método multidimensional de medición de la pobreza. Ahí es cuando surge Coneval. O sea, Coneval surge porque la Ley General de Desarrollo Social, perdón si todo esto suena como muy técnico, pero pues habría que explicarlo como así, instruye al Ejecutivo Federal a crear un órgano constitucional autónomo que pueda hacer esta evaluación. Coneval se ha ido reformando con los años. Coneval hace distintos tipos de evaluaciones, eso ya algún otro día lo comentaremos, qué tipos de evaluaciones existen, no todos los programas se evalúan igual, ni en todos los periodos se hace igual, pero lo que sí hace Coneval es generar una medición de la pobreza y a partir de eso darnos una explicación de cómo vamos, qué se ha hecho y qué debe mejorar. Ahora, otra cosa importantísima, Coneval no solo lo hace él mismo, contrata investigadores sobre todo de instituciones públicas como la UNAM, como el Colegio de México, como Flaxo, etcétera, muy académicos que evalúan la política social y solamente se va guiando. Y ahí es algo que yo cuestionaría, como en esta cuestión de funciones, de, ok, te están pagando o creas un órgano para que haga esta labor, pero aparte este órgano subcontrata a otras personas, expertos, para que hagan la evaluación. Digo, es increíble, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que por ejemplo, o sea, el mismo recurso, un experto, pues no te cobra cualquier cosa? Entonces, aparte no lo tendrías permanentemente evaluando, no tendrías que estarle plantas. Ese es el No, tema. justo eso, o sea, la contratación de expertos depende del tipo de evaluación. Una evaluación de desempeño, por ejemplo, pues te lleva aproximadamente unos 3-4 meses, pero pues si vas a contratar un equipo para evaluar impacto, que esas evaluaciones pues, tardan mucho tiempo, pues tendrás que hacerlo por más tiempo. Pero el asunto es, o la crítica que hay ahora como con esta cuestión, todo inicia porque cambian al titular de Coneval. Pero ahí, a ver, primero antes de que continúes, yo creo que es importante decir que el de Coneval, AMLO sacaba números de Coneval. Sacaba en su campaña. Por eso, claro, todos sacamos números. Pero Andrés Manuel en campaña, en todo momento, el Coneval. Pero cuando le dice, Licona le dice, oye, la austeridad está mal planteada porque no va a abatir la pobreza y porque nada más nos están ahorcando en términos administrativos. Días después. Bueno, Licona ganaba 220,000. No, eso jamás. Él lo aclaró que no ganaba eso. ¿Sabes qué pasa? Eso es jugar totalmente con términos muy absurdos de Andrés Pero muy al Andrés Manuel, ¿no? Claro. Es que ¿saben qué creo? Que Andrés Manuel ha encontrado el idioma perfecto para que la gente le crea y es desprestigiar y es decir que formaban parte de la antigua mafia del poder. Y como todo mundo está en la idea, o la mayoría de los ciudadanos que votaron estaban en la idea de estar en contra de cómo se llevaban las cosas, pues es el discurso que han encontrado. Y otra sobre el Coneval, cada organismo autónomo como estos impacta directamente en un problema público. Cuando sale el IFE en ese tiempo, pues era el 94, cuando era la crisis de la gente no creía quién había ganado. Posterior a eso hay un cambio, una alternancia en el 2000 política, ¿no? Pero también estos organismos se crean en el 2004, cuando justo empieza a ser como política pública, es decir, la acción del gobierno empieza a ser enfocada a abatir la pobreza porque los niveles son muy altos. Y tiene que ver también como con la transición democrática. Solo yo cuestionaría algo importantísimo que ocurrió con Coneval en el sexenio pasado. Al final, esta cuestión que hablábamos al principio de dar legitimidad a una acción de gobierno sucedió con Coneval. O sea, al final Coneval se alinea tanto a las acciones de gobierno federal que todo lo hace evaluando el impacto que tiene en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ahora por supuesto que sabemos que fue la mayor estafa de la vida. Entonces, ¿de qué te sirve tener un órgano constitucional autónomo que te tiene que revisar cuando te está justificando, el robo más grande de la historia? Y yo creo que ahí sí, no hay forma como de defenderlo. Coneval incluyó en todas sus evaluaciones, desde las de desempeño, de 2015, etcétera, para que todos se alinearan de esa forma y justificar una acción. Una política gubernamental.
Entonces, creo que, o sea, yo entiendo y comparto muchísimo esta importancia que tiene en cuestión de la medición de la pobreza, pero no cuando entonces se alinea este tipo de instrumentos. Pero ahí Pero que había... los alinean son los políticos, Claro. no es el organismo. No, Es el el organismo problema. lo alineó, es Pero lo es que lo les mismo, estoy diciendo. pero es lo mismo Sí. que pareciera que busca Andrés Manuel. Pero- O sea, alinear un Coneval porque quiere aceptar un Coneval o quiere poner un Coneval de cierta forma a modo porque Claro. que le den los resultados necesarios Pero es bien en todos fácil. estos programas sociales que está implementando. Es bien fácil por qué se atacó al Coneval y no, por ejemplo, a la CNDH, que sobre la CNDH, la de Derechos Humanos, solo hizo un señalamiento. Porque la acción de gobierno, la política pública más importante en el sexenio de Andrés Manuel es terminar con la pobreza. ¿Quién iba a dar los números de pobreza? El Coneval. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no lo quitamos? Porque Pero no no es es defensa una- de derechos humanos, no. es de pobreza. Entonces, lo vamos a mover para que haya alguien con una Claro. mejor estrategia que de inicio no evidencie Pero, lo que miren, tengo. no, ¿Por qué no fue la no. CNDH y por qué sí fue el Para- Coneval? Porque el rollo es la pobreza. Para ir más o menos cerrando este tema, y iremos comentando durante la semana o los días que quedan de la semana en la página, pero para ir cerrando, yo creo que hay una crisis en el gobierno de Andrés Manuel en el tema de ir en contra de los organismos autónomos, porque ha atacado al INE, ha atacado a Coneval, y ¿saben Al cuál mismo es? INEGI. Al INEGI, obviamente también. Ahorita decía que el INEGI se encargue, ¿no? de hacer algunas cosas, pero pues simplemente es como un absurdo. Entonces, más allá de una crítica es al gobierno, y la segunda crítica tiene que ver con qué pasaba con todas estas personas que en su momento decían y apoyaban tanto a Andrés Manuel y criticaban tanto a los gobiernos, y ahora solo se justifican en el decir, es que ustedes los que estaban afines a los otros gobiernos son unos fifís y son unos neoliberales. Yo creo que son hipócritas, Es el discurso. porque es válido su reclamo en el sentido de, está bien, tal vez en su momento pues no todos reclamaban, ¿no? Pero también es hipócrita decir que antes ustedes sí lo hacían y ahora no lo hacen. Claro. Sí, sí. Bueno, yo diría que hay algo bien importante, como en una cuestión más técnica que igual ya después comentaré como un poco más, es que hay un cambio en la metodología. O sea, Andrés Manuel trabajó cuando era jefe de gobierno con un grupo de investigadores que estuvieron al frente de Evalúa DF. Es muy técnico el asunto, pero generaron un método alternativo de medición de la pobreza, cosa que quien estuvo enfrente de Coneval no quiso como aplicar de la misma forma, pues porque por supuesto que nos disparaba el número de pobres. Entonces, también entendamos un poco que un cambio viene también cargado no solamente de ideología, sino de metodología para abordar este tipo de estudios. Entonces, yo no estoy defendiendo el hecho de que ya no exista Coneval o la forma en que lo ha hecho, etcétera. Yo sí creo que su metodología multidimensional es muy cuestionable. O sea, hay muchos estudios que la han cuestionado. Pero... Y entonces tiene que ver con, tú siempre puedes acoplar el método para que te dé los números que quieres. Pero y lo entonces, mismo, pareciera que lo y mismo parece va a que eso es hacer. lo que él va a hacer. Ok, yo lo único que estoy diciendo es, hay que cuidar ahora la discusión metodológica de lo que es pobreza. La discusión, sí, eso es real. Yo creo que muy pocos entenderán como la configuración de la nueva estrategia para medir la pobreza. Yo también estoy muy seguro de que en realidad, ¿cómo lo digo? El fuerte son los programas sociales y a nada de lo que existe en su gobierno, aunque sea centralizado o no centralizado, podría atacar lo que es el punto más fuerte de su administración. Eso es. Otra, acuérdense que Andrés Manuel parte del punto de nosotros no somos corruptos. ¿Para qué tenemos organismos que nos revisen si nosotros no somos corruptos? Si ¿no? Exacto. No gastemos en eso. Ellos sí, porque eran bien. mismo que gobiernos hacen de, yo ya abatí la pobreza. Exacto. Carajo, Y entonces claro que el no. problema no es en particular Coneval ni el cuestionamiento al INE, porque claro que son cuestionables todos, el cuestionamiento a la CNDH y por supuesto viene el cuestionamiento de que los diputados y los senadores lo ponen. El problema es hasta dónde se pretende desarmar el aparato institucional con esta justificación de nosotros no somos corruptos. Porque siempre hay que cuidar. Porque si no, ¿quién nos va a cuidar? Pero siempre hay que cuidar lo importante. Tenía que ver con el formato de presidencialismo que le está dando. Pero a ver, Y ese que es no el- es lo que hablando, ofreció. por supuesto que hablando no. de lo importante,
La economía. ¿Qué pedo con la economía? Andrés Manuel es famosísimo, ya todos lo han visto en Face, en Twitter, en todos lados. Corre ese tweet que en 2014 puso criticando el gobierno de Enrique Peña Nieto, diciéndole: hey, ustedes que crecen al 0.8, 8 veces más. no saben hacer las cosas, nosotros sí sabemos. Con nosotros crecería más. Con nosotros crecería más. Y ahora, 1. Ay, todo está re bien. El problema es eso mismo que hablamos. Las políticas públicas tienen algo con los que se puede evaluar, y es el discurso, ¿no? El discurso oficial ayer, que se dieron las cifras de INEGI, que aparte es la aproximación, las cifras reales salen el 28 de agosto. El discurso fue: vamos creciendo, vamos como bien. Como sea, aunque sea un poco así, aunque sea una décima, pero miren, porque entonces reconfigura el asunto de decir: lo que va a pasar en este gobierno es que por más mínimo que sea, van a usar los medios para decir, y la credibilidad. Ahí hay dos cosas. Este vato, Andrés Manuel, dijo en campaña, y siéntanse defraudados, es real, aunque te rías. Esos que votaron por Andrés Manuel. Claro, votaron por crecimiento del 4%, no les está dando ni siquiera el 10%. Y en 8 meses quieres que nos dé 10%. ¡Claro! Ay, pues sí, pero es que, espérense, sería diferente decir: miren, la economía tenía este comportamiento, estamos moviendo el aparato del Estado mexicano para que funcione mejor, por eso ahora tenemos un 1.1%, pero en realidad proyectamos más. No, el discurso es: vamos muy bien y vamos creciendo. Exacto, eso es lo que le depara a todos. Con el 1.1%, siéntanse bien, porque vamos muy bien. ¿Me explico? El problema es el discurso, es lo que están diciendo, y con lo que hacen sentir que el país avanza a la gente que cree en ellos. El problema no es político, el problema sí es real. El problema es: no estamos creciendo, se está justificando desde el Poder Ejecutivo las malas prácticas y los malos resultados de su gobierno, porque cuando entró Trump y todavía ni tomaba posesión, Estados Unidos tenía un cambio en su economía, así definitivamente. No, y cuando entró la subió. Y ahí hay que tener algo bien claro, que vamos creciendo. El 1 ni siquiera refleja crecimiento en términos estrictos. No. Está sobrepasando por nada el crecimiento 0. Pero también es como bien fatalista de decir, no, ¿por qué no dice que estamos en recesión? No, es que no es una recesión, no hay ellos también. Ahí hay que ser el programa pasado. Ahí hay que ser bien claros. No es ni recesión técnica, que es el primer paso a una recesión, pero lo que sí hay es un estancamiento. Hay un estancamiento en donde la economía no se está moviendo, se está moviendo a pasos ni siquiera de tortuga, de caracol. Entonces, ¿por qué? Porque lo que Andrés Manuel carga mucho es a los programas sociales, y que está abandonando toda la iniciativa privada. ¿Y cuál es el problema? Que ahorita la discusión también, ahorita que la Fed bajó en Estados Unidos 0.25 su tasa de interés. No sabemos de qué estás hablando. Bueno, el tema en términos bien sencillos, la tasa de interés sirve porque entre más alta la tasa de interés, hay más inversionistas metiéndole dinero al Banco de México, a las instituciones económicas, todo esto. ¿Por qué? Porque su interés crece, su patrimonio crece. Pero entre más interés haya, pues los consumidores pues no compramos tanto. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues hay una discusión en eso. Pero bajando ese término, ya nada más para terminar, el tema es un estancamiento. Sí. Ok. Ahora, yo creo que podríamos hacer algo así. A 8 meses de gobierno llamaríamos un estancamiento. Pero él prometió 4%. Sí, ¿Se imaginan otro presidente de otro país diciendo: es que apenas vamos a 8 meses del gobierno? No crean. Pero yo no soy presidente. Pero es igual de mediano el asunto de estar justificando lo que está pasando. Yo creo que podríamos hacer algo así, cerrando ya más o menos cada quien que podría cerrar un poco y dar su resumen de estos temas, como para que quede cerrado el asunto, y así lo vamos a dejar. ¿Vas? Ok, yo cierro alejándome mucho de la parte económica diciendo hay un replanteamiento en el método de cómo se deben no solamente de evaluar, sino de hacer las cosas, y eso es parte como de un cambio de gobierno, no un cambio de régimen, pero sí un cambio de gobierno. Y entonces pues que la evaluación de la política social jamás vuelva a funcionar,
para justificar acciones de robo así multimillonario como fue la cruzada contra el hambre. Así es. En el primer punto sobre los organismos autónomos, creo que solamente dejaría un punto sobre la mesa, y es decir, no confíen en la integridad de los gobiernos sin dejarle que alguien los esté evaluando, sin que alguien nos esté dando un punto de vista lejano a ellos, porque lo que podría pasar es perder la crítica que estamos teniendo como sociedad y que volvamos a fomentar lo que había estado pasando. Y en el punto del crecimiento económico, pues va mucho más allá del sentir y del ánimo de la gente. Tendríamos de verdad que tener en cuenta que se han invertido muchos millones de pesos a reformar el asunto económico, a meterle dinero a que no se caiga la economía, y solo crecimos 0.1. Con todo el dineral que se le está metiendo, con todas las acciones que se le están metiendo. Si no hubiera sido todo ese dineral metido ahí, ¿se imaginan cómo hubiera caído la economía? No dejemos de revisar el asunto económico, porque nos va a caer a todos. Y no creamos todo lo que nos dice el gobierno. Hay que siempre criticar por más que hayan votado por él. Yo también, cerrando justamente la parte de los institutos o de estos organismos públicos autónomos, es muy importante decir que son fundamentales para la democracia en nuestro país, porque son los que nos permiten identificar cosas que los gobiernos hacen o dejan de hacer. Entonces, es primordial que Coneval se quede autónomo y que funcione, y que todas sus funciones quedan salvaguardadas, independientemente de quién esté de director. Y segundo, en la economía, pues tenemos que ser bien claros. A ver, espera, para que contestes esa parte de la economía, podemos leer el comentario de María Piña, compañera de nuestra facultad. Dice: AMLO ha detenido mucho dinero que provenía del Estado, como programas sociales, recortes importantes en todos lados y obras públicas. ¿Creen que eso es muestra de la economía estaba inflada gracias al Estado? Yo creo que no estaba inflada gracias al Estado. El tema es que ha generado mucha incertidumbre en los inversionistas. Las empresas dudan invertir en México. El tema también que, pues con todos estos mecanismos donde se va y se pelea contra los canadienses y contra los estadounidenses por el tema del gas en Yucatán y todo eso, ¿quién quiere invertir? Entonces, se está centrando en programas sociales. ¿Y cuál es el verdadero problema? Que si te centras solo en programas sociales, pues no crece toda la parte económica. Crecerá un cierto nivel en tu base social, pero si no se genera trabajo, si no se genera un desarrollo económico que mueva la economía, se estanca. Y eso es lo que está pasando. Entonces, pues cualquier cosa, estamos a la orden, vamos a comentar. Estos comentarios pues los estaremos respondiendo también ahorita que salgamos del en vivo, y cualquier cosa estamos a la orden. El próximo jueves nos vemos aquí. Yo creo que hay que aventarnos qué les parece, como una encuesta tal vez de 2 temas en esta semana. Que voten, que nos digan que como más o menos como de qué podríamos hablar. Leemos los comentarios y todo, y pues aquí estaremos dentro de una semana. De la página vamos a estar subiendo material para que expliquemos un poquito más lo del video, y bueno, pues síganos echando un ojo. Muchas gracias. Gracias por vernos, nos vemos. Se cierra la carpa.